Bien, estamos en línea ahora con el director provincial del Cudayo. Algo muy importante va a acontecer en Villa Guillermina la próxima semana relacionado con la concientización de la donación de órganos, por supuesto. El doctor Armando Perichón está en línea con nosotros. La verdad que es un gusto que esté en línea tan destacado profesional desde Santa Fe a esta hora aquí en Horizonte Noticias. Doctor Perichón, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad que sabemos de su actividad, de su trabajo, de su constancia y de su impronta respecto de todas estas cuestiones hace muchos años, y ahora también lo escuchábamos en su momento durante la pandemia, abogar por mantener la donación fundamentalmente de sangre también y órganos. Bueno, cuéntenos lo que va a acontecer en Villa Guillermina, en particular la semana que viene, con lo que se denomina la colecta de sangre. Se va a dar en el complejo muy bueno que tiene Villa Guillermina. Sí, en realidad hace mucho que queríamos ir al norte de nuestra provincia. Estuvimos en Reconquista, hasta ahí llegamos y, bueno, por la pandemia y por todos los líos que solemos tener, los que procuramos órganos, no hemos podido hasta ahora poder llegar hasta ahí, hasta Villa Guillermina. La verdad que va a ser una jornada interesante, se hace el martes que viene, desde la mañana. Primero va a haber una colecta de sangre. Esto de las colectas externas de sangre ha sido parte del resabio de lo que nos quedó durante la pandemia, ¿no? Porque durante la pandemia sabíamos que se iban a necesitar unidades de sangre en todo el país y en nuestra provincia también. Y aprendiendo las lecciones de lo que pasaba en Europa con la primera ola de la pandemia, ellos tuvieron que sacar las colectas de sangre de las instituciones sanitarias y llevarlas a lugares que la gente pudiera concurrir sin ningún tipo de miedos o de problemas que se podía generar de ir a una institución sanitaria en plena pandemia. Y nosotros, ahora que ha aflojado un poco la pandemia, no se ha terminado, pero por lo menos estamos mucho más tranquilos, sobre todo por la tasa de vacunación que tenemos en la provincia, hemos decidido continuar con esta modalidad de colecta externa de sangre en instituciones de la sociedad civil y sacarlas de las instituciones sanitarias. En las instituciones sanitarias, ustedes saben, existen las postas de donación que tiene cada hospital, pero nosotros aportamos desde estas colectas externas casi el 50% de las unidades de sangre que se generan en nuestra provincia. Así que nos parece que es un modelo que va a quedarse, que vino para quedarse. Ese modelo lo utilizamos a través de la página web del Cudayo, que es cudayo.gov.ar. La gente se inscribe online, se le otorga un turno para separar la posibilidad de que no se aglomere gente, y de esa manera podemos llegar a tener un promedio de 30 a 40 unidades de sangre por colecta que hacen al banco que tiene el Cudayo a través de los centros regionales de hemoterapia. Y a la tarde, a las 15 horas, voy a dar una charla yo también en el complejo cultural, porque nos parece importante, más allá de la procuración y de los trasplantes de órganos, nos parece que el Cudayo puede de alguna manera generar una corriente positiva hacia la donación, y sobre todo siempre decimos nosotros que el Cudayo destaca valores de la sociedad. Por eso hablamos de construir una sociedad donante. Si logramos construir una sociedad donante, seguramente vamos a tener una mejor sociedad. Bueno, doctor, la verdad que es muy interesante lo que se va a dar ese día allí, evidentemente en la localidad de Villa Guillermina, por dos aspectos. Por el hecho de comprender lo que implica ser donante, no solamente de sangre, sino de órganos en general, y esto que con el correr de los años se ha arraigado un poco más en cada uno de nosotros. Y por otro lado, lo que se ha hecho en pandemia y la necesidad, como en todos los aspectos de la cobertura de salud que se notó en la pandemia, que la vivimos y la sufrimos, y mucho más con el tema de la sangre, ¿no? Me parece que ahí radica un poco toda esta cuestión de ver que ayer nomás, por decirlo en la cuestión temporal, vivimos una situación tan compleja que tal vez en tiempos normales no lo tenemos en cuenta, pero cuando la necesidad aqueja es ahí donde se nota la importancia de estas acciones, ¿no? Nosotros decimos que la salud de nuestra provincia ha dado un ejemplo durante la pandemia. También es cierto que hay que reconocer que tenemos poca memoria también, ¿no?
porque recuerdan al principio de la pandemia, seguramente por miedo, la sociedad aplaudía a las 9 de la noche en las ciudades de la provincia y en todo el país, y ahora ya no nos aplauden tanto. Me parece que la salud pública y de gestión privada también, integradas durante la pandemia, pudieron dar respuesta en nuestra provincia de una manera que realmente fue destacada. Hace pocos días, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, nuestra ministra de Salud recibió un premio por la gestión que tuvo la provincia durante la pandemia entre varias ciudades de Latinoamérica. Así que me parece que, fíjate vos que nosotros sabíamos que en Europa, durante la primera ola, la procuración de órganos había caído entre el 70 y el 80%, y en nuestra provincia cayó solamente el 40%, porque pudimos tomar una serie de medidas y de esa manera no bajar tanto como lo que había pasado. En el año 2021 pudimos recuperar de ese 40% el 37% de procuración, y seguramente en este 2022 volveremos en todo el país, en todas las provincias, a recuperar los valores prepandémicos si seguimos así. Y lo mismo pasó con la colecta de sangre. En algún momento el CUDAIO y los RH fueron los que prácticamente eran los únicos que colectábamos sangre, sobre todo en las primeras etapas de la cuarentena, ¿no? Andábamos por toda la provincia generando estas colectas externas, y eso permitió que el desabastecimiento de la sangre en la Argentina y sobre todo en nuestra provincia no ocurriera. Así que creo que ha sido un trabajo de un equipo multidisciplinario del CUDAIO. Yo siempre digo, no somos los médicos solamente los que trabajamos en el CUDAIO, hay enfermeros, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, y hay algo muy olvidado en nuestra estructura, que son los choferes de los distintos móviles que tiene el CUDAIO, que han recorrido la provincia de punta a punta y en todo su ancho también, en el primer momento llevando unidades de plasma, que era lo único que teníamos en ese momento para poder combatir la pandemia. Así que creo que ha sido un esfuerzo que hay que reconocer, que de alguna manera hay que reconocer todo el trabajo, el recurso humano que hizo durante la pandemia en el CUDAIO. Doctor, estaba pensando en la práctica, porque en lo que va a ser el próximo martes como referencia, pero constantemente el hecho de ser donante de sangre, con esta colecta que va a ser entre las 9 y las 13. Esto es organizado por el hospital también de Villa Guillermina, el equipo de salud, la comuna, la comunidad. En mi caso, por ejemplo, doy el ejemplo, yo soy cero negativo. Siempre me dicen, tenés la sangre que se requiere. Ya mi padre la tenía, mi hija la tiene. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo si quiero ser donante en cuanto a situaciones que me podrían llegar a impedir ser donante? Para dar un ejemplo y para el resto también de los que quieran ser donantes, ¿no? Hoy en día cambió mucho esto, ¿no? Acuérdense cuando antes para donar sangre teníamos que ir en ayunas, hoy hay que desayunar. Por ejemplo, hoy sabemos que un paciente de menos de 50 kilos no conviene extraer las unidades de sangre, por lo tanto debe pesar más de 50 kilos. Un mayor de 18 años puede concurrir en forma directa con su documento y puede donar sangre. El mayor de 16 lo puede hacer con los padres, de alguna manera, o con los tutores legales. Hay enfermedades que pueden contraindicar la donación, pero son ya casi muy pocas, porque lo que se hace hoy en estas colectas externas es una evaluación médica previa a la donación que autoriza finalmente la extracción de la sangre. Se mide también con aparatos que llevamos del CUDAIO la cantidad de hemoglobina, que es lo que transporta los glóbulos rojos, para ver que de alguna manera no le saquemos de más sangre a alguna persona que tiene una hemoglobina baja, como puede ser, por ejemplo, una persona que está cursando alguna enfermedad. Y después esa unidad de sangre es llevada al Centro Regional de Hemoterapia, en este caso al que tenemos en el viejo hospital italiano en la ciudad de Santa Fe, y es chequeado todas las enfermedades posibles que puedan ser transmitidas por la unidad de sangre a través de mecanismos de biología molecular y de detección de anticuerpos contra distintos paneles virales, que son los que pueden ser transmitidos. O sea que prácticamente hay muy pocas contraindicaciones que la va a tomar, esa contraindicación la va a evaluar el médico que antes de extraer la sangre va a tener la entrevista médica al individuo que quiere donar. Bueno, doctor, por último le agradecemos la entrevista. Esto que le voy a plantear seguramente lo podemos ampliar en un futuro. El tema de la donación en general en la República Argentina ha tenido sus grandes pasos.
Y hemos avanzado mucho también en la provincia de Santa Fe, por supuesto con el INCUCAI a nivel nacional. Y aquí en la provincia, bueno, nosotros en Las Toscas tenemos un referente ya fallecido, pero que puso la piedra fundamental para concientizarnos a muchos sobre la donación de órganos, que fue Ángel Miguel Rico Ojeda, que en su momento fue trasplantado de hígado, y generó aquí una institución que se llamó Latidos. Hablaba ya por 2001, 2002 del trasplante de células hematopoyéticas, que hoy es común, digamos, lo que se conoce como trasplante de médula, pero en la terminología médica es células hematopoyéticas, ¿no? Y después vino la posibilidad de manifestar en el propio documento de identidad la decisión de ser donante. Se avanzó mucho. ¿Cómo se está ahora y qué se necesitaría para seguir con esta concientización en el país y en Santa Fe? Bueno, ahí hay que mencionar la ley Justina, la 27447, que fue la que permitió acelerar muchas de las situaciones que tienen que ver, por un lado, con la operatividad de la procuración de órganos, y por otro lado, facilitar la expresión de la voluntad a través de los medios digitales. Hoy no hace falta ir a sacar un documento, hoy a través de un portal que es Mi Argentina y una solapa que tiene que ver con la donación de órganos, uno puede ahí nomás inscribirse como donante. Eso automáticamente pasa a una base de datos que nosotros consultamos cada vez que estamos en un procedimiento de donación de órganos para ver si había expresado su voluntad el individuo. Pero también la ley Justina corrigió lo del 2005, que se llamó consentimiento presunto, donde hoy la ley, al haber corregido ese articulado, permite y nos dice que todos somos donantes, salvo que expresemos fehacientemente el no en alguna de estas formas de expresión que tiene que ver con inscribirse en el DNI o a través del medio digital. Esto ha permitido los abordajes de la familia totalmente diferentes. Hoy la familia no decide nada, simplemente es acompañada en el proceso de donación, es informada del proceso de donación si el individuo no tuvo una expresión negativa, y es considerado donante por la ley 27447, que es la que permite o que permitió que algo que había sido quizás mal redactado fue corregido en su momento a partir de la ley Justina. La ley también ordenó a la justicia, porque a veces cuando son muertes no naturales e interviene la justicia, nosotros teníamos que esperar la decisión del juez, a veces muchas horas, y esto es correr contra el tiempo, la procuración de órganos, y hoy la ley exige un término, un plazo a la justicia muy mínimo para que se expida y permitir la ablación. Ha permitido también modalidades de donantes vivos que se llaman donantes cruzados. Bueno, hay una serie de cambios que permitió hoy que faciliten a la población poder llegar a emitir su opinión con respecto a la donación. Pero también nosotros creemos que hay que interpelarla a la sociedad. Digo, ¿qué quiere decir con esto? Hoy el ser humano, en nuestro país y en muchos países del mundo, puede tomar decisiones anticipadas para después de su muerte en vida. Digo, voy a dar un ejemplo. El hecho de cremar mi cuerpo una vez que fallezca, o no tener lo que antes se llamaba encarnizamiento terapéutico, cuando ya no tengo posibilidad de sobrevivir y está protegido por una ley, esa decisión anticipada. Creemos nosotros que entonces debemos interpelar a la sociedad que también se realice una decisión anticipada con su familia, con sus seres queridos, con respecto también a la donación, porque eso facilitaría mucho más la cantidad de donantes en nuestro país. Doctor Perichón, un gusto realmente. Muchas gracias por la charla, muy amable. Seguramente nos estaremos encontrando el próximo martes allí con la cobertura en Villa Guillermina. Muchas gracias. No, gracias a usted y nos vemos el martes. Y vos que sos cero negativo, te vamos a esperar para donar sangre. Bueno, muchas gracias. El doctor Perichón, la verdad que ha sido muy fructífera esta charla, muy interesante, ha sido muy gentil. Él también es el director provincial del CUDAI y va a estar brindando esta charla, esta capacitación en Villa Guillermina el martes, pero antes, a la tarde, ¿no? Pero antes a la mañana esta concientización para donar sangre, todo lo que se quieran acercar en el complejo Ex Tiro desde las 9 de la mañana. A la pausa, nos vamos ahora aquí en Horizonte Noticias.